Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan a través de las redes sociales y aquí en la sesión virtual que tenemos aquí en la plataforma de Zoom. Hoy estamos a martes 4 de junio del 2024, son las 12:06 hora de la Ciudad de México, y estamos aquí en una sesión más del seminario Retos históricos y actuales del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, el cual llevamos a cabo entre estudiantes y profesores de la especialización en Historia Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, y del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy tenemos una sesión en casa, o más bien de casa, porque vamos a tener la presentación de este libro que acaba de salir este año y que se titula La gestión política de la moneda y la edificación de la hacienda pública mexicana, 1825-1857, de un gran académico y además un gran amigo personalmente, que es Omar Velasco Herrera, quien pues ya es muy conocido por sus trabajos acerca de las instituciones monetarias y cómo se han ido conformando a lo largo del siglo XIX, y, si no me equivoco, el primer trabajo más grande fue acerca de la fundación del Banco de México en los años 20. Omar, pues, es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, y es licenciado en Economía y especialista en Historia Económica por la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, Omar, no voy a leer todo tu CV porque me tardaría varios minutos aquí. Y pues ya sin más preámbulo te voy a dar la palabra para que presentes este trabajo, que créanme que es bastante propositivo en cuanto a lo que plantea como modelos analíticos, un tanto para ver la conformación de México como país, ¿no? Desde la gestión de la acuñación y la emisión de moneda, ¿no? Bueno, Omar sabrá mucho más al respecto, y sin más preámbulo, pues te cedo la palabra, Omar. Muchas gracias, David. Bueno, pues agradecerle a los colegas, miembros del seminario, ¿no? Como bien dice David, este, decidimos que presente el trabajo, ¿no? Este libro que salió con fecha del 2023, pero que en realidad empezó a circular hasta principios de este año, ¿no? Ustedes saben que eso pasa muy seguido, ¿no? En el plano editorial. Pero es un libro que pues tiene una larga historia, ¿no? Porque pues es la consumación de una investigación que yo creo que se remonta desde mi época de la licenciatura, ¿no? En donde decidí estudiar uno de los cambios institucionales más importantes que se dio a finales del siglo XIX, que fue la reforma monetaria de 1905, que fue la entrada de México al patrón oro. Y en esa investigación, digamos, de la licenciatura aquí en la Facultad de Economía, pues me encontré con materiales, fuentes que hablaban de las casas de moneda en plural, ¿no? Y entonces, pues, fui buscando poco a poco bibliografía, materiales, ¿no? Que me dieron, que hicieron que me diera cuenta de que era un tema que rebasaba por mucho, ¿no? Una mera curiosidad. Entonces, conforme fui avanzando en mi carrera académica, bueno, como bien dice David, en la maestría hice un trabajo que habla sobre la construcción de los proyectos de Banco Único de Emisión en México y que se consumaron en el Banco de México en 1925. En el doctorado decidí retomar este tema de las casas de moneda y darme un brinco hacia el siglo XIX, lo cual implicó muchos retos, ¿no? Yo soy economista y implicó empaparme de toda la complejidad del siglo XIX mexicano. Y bueno, pues me di cuenta de que cuando se hablaba en plural de las casas de moneda tenía que ver
pues con una dinámica bastante más compleja de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, y es como, pues, fui explorando diferentes fuentes y particularmente encontré en el Archivo General de la Nación un fondo documental que se llama Hacienda Pública Casas de Moneda, ¿no? Que es el que en gran medida le da Hacienda Pública Casa de Moneda y otro archivo y otro fondo también que es importante, que es el de Hacienda Pública Archivo Central, ¿no? Que son dos fondos que están en el AGN, que donde hay un montón de documentación acerca de las casas de moneda. Me di cuenta de pues, la gran relevancia que tuvieron estas casas de moneda en los estados, y un poco el libro habla de esa historia, de cómo funcionaron estas casas de moneda durante el siglo XIX, porque además de eso, digamos, funcionaron de manera muy particular, ¿no? Funcionaron muchas de ellas, las más importantes, arrendadas a privados, ¿no? Y eso fue uno de los primeros elementos que saltó a mi curiosidad, ¿no? De pensar de qué manera funcionó una atribución que hoy día ya sería inconcebible que la manejara quizá una entidad privada, ¿no? De qué manera funcionaba la monedación, que es una potestad soberana del Estado mexicano, ¿no? La cedió a privados y, digamos, eran compañías privadas las que tenían a su cargo la acuñación de la moneda mexicana, que todavía para el siglo XIX hasta 1870, 71, pues, pues fue pues la moneda, una de las monedas más importantes con las que se hacía comercio a escala mundial, ¿no? Entonces, esa fue la gran curiosidad. Les voy a compartir una presentación porque si no, todo el trabajo invertido en la presentación puedo seguir hablando y ahí se ve, ¿verdad? Más que no sé por qué no. Listo. Bueno, esa es la portada del libro, ¿no? Un poco para que lo ubiquen, ¿no? Eh, es que ahora no me mueve, ahí está. Bueno, esos fueron, digamos, como los orígenes de la obra, ¿no? Tratar de responder esa pregunta de cómo es que funcionaban estas casas de moneda arrendadas, además, ¿no? Y un poco, y bueno, digamos, el libro lo que trata lo que explica en gran medida es el funcionamiento de esas casas de moneda en un periodo que va de 1825 a 1857, ¿no? Ahí no termina la historia, advierto, ¿no? El libro tiene un epílogo que lo que trata de hacer es, pues, resumir lo que pasó de 1857 a 1895, que es cuando se cierran la mayor cantidad de las casas de moneda, y que en gran medida ese epílogo, pues, es una agenda de investigación, ¿no? Que un poco tocaré al final de la presentación, y que en gran medida yo he tratado de abordar en otros trabajos, ¿no? A modo de artículos que han salido por ahí en obras colectivas, ¿no? Pero digamos, la investigación medular, ¿no? Está en este periodo del 25 al 57 y un poco pues tiene una lógica, ¿no? La lógica es tratar de explicar en qué medida, ¿no? El funcionamiento de estas casas de moneda contribuyeron a algo que es fundamental, que es la formación y edificación de la hacienda pública. Y hago énfasis en eso porque, digamos, desde la perspectiva económica, eh, los economistas solemos ver de manera separada a veces estos elementos, ¿no? Una parte son los elementos monetarios y otra parte son los elementos fiscales, ¿no? Eh, digamos, la propia teoría económica o el devenir de la propia teoría económica ha hecho que se analice por separado los fenómenos monetarios y los fenómenos fiscales. Y lo que yo invito a mis colegas economistas con esta obra de corte histórico es a que tenemos que integrar, ¿no? La visión de lo monetario y de lo fiscal para poder tener un mejor entendimiento de los fenómenos económicos, ¿no? Y con esta propuesta de investigación, lo que estoy haciendo no solamente es invitarlos a que veamos lo fiscal y lo monetario de manera unida, sino además les estoy proponiendo una categoría de análisis. La categoría de análisis es esta categoría llamada la gestión política de la moneda. La gestión política de la moneda la construyo como propuesta analítica hasta cierto punto conceptual, ¿no?
eh, para mis colegas economistas, también para mis colegas historiadores, ¿no? Pero sobre todo para los colegas economistas, para que, para que tengan un elemento con el cual puedan complejizar los análisis que a veces se quedan a nivel teórico demasiado fragmentados desde mi punto de vista, ¿no? Y es ahí donde yo considero que la historia económica tiene mucho que decirle a la teoría económica, ¿no? Y es un poco una llamada de atención de que volteen a ver lo que estamos haciendo desde la historia económica, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante, ¿no? El elemento conceptual llamado la gestión política de la moneda, y ahorita les explico de qué va un poco eso, ¿no? Lo que están viendo en la presentación son los capítulos del libro, ¿no? Un poco para que vean, pues, a grandes rasgos de qué va la obra, ¿no? Es un primer capítulo que habla sobre la dinámica de las casas de moneda a inicios del siglo XIX, sobre todo entre, digamos, la primera década del siglo XIX, antes de que estalle la Revolución de Independencia, y tratar de ubicar, ¿no? Que solamente funcionaba una casa de moneda antes de 1810, la Casa de Moneda de la Ciudad de México, que fue la más importante del mundo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó después de la Guerra de Independencia, ¿no? El cisma político de la Guerra Civil de Independencia, lo que se tradujo en términos monetarios en la descentralización de la acuñación, es decir, la aparición de otros centros de acuñación cuya justificación se dio basados justo en pues la dinámica bélica, ¿no? En la guerra, ¿no? La interrupción de caminos, ¿no? Las complicaciones, lo costoso que era llegar y riesgoso que significaba traer la plata desde el norte, desde Zacatecas, desde Guanajuato, ¿no? Bueno, Guanajuato que fue el epicentro, ¿no? Del conflicto. Digamos, y al mismo tiempo, como la dinámica de la guerra permitió que aparecieran centros como Zacatecas, ¿no? Que se fortalecieron con la guerra y que empezaron a dinamizarse y que empezaron a sacar la plata por puertos alternos, no solamente Veracruz, ¿no? Y cómo se fue creando pues una dinámica económica distinta que impulsó cada vez más la demanda de los centros mineros por abrir casas de moneda regionales, ¿no? Provisionales, ¿no? A partir de 1810, la corona dio permiso de que se abrieran casas de moneda provisionales, ¿no? La palabra provisional significaba eso, ¿no? Que en algún momento iban a tener que cerrarse esas casas, ¿no? Y bueno, de eso habla un poco el primer capítulo, ¿no? De dar toda esa perspectiva de cómo funcionaron esta acuñación provisional, ¿no? El segundo capítulo, que es este capítulo que se llama Dos casos paradigmáticos, el arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas y de Guanajuato, del 25 al 45, lo que explora es pues dos de los casos más paradigmáticos, más importantes, que son el de Zacatecas y Guanajuato. Y son importantes, ¿por qué? Porque digamos que en el caso de Zacatecas, que es en el contexto de la Primera República Federal, pues Zacatecas se ve muy fortalecido, pugna todo el tiempo por mantener su casa de moneda. En 1815 intentan cerrar las casas de moneda provisionales y, digamos, las corporaciones, sobre todo el ayuntamiento de Zacatecas, se van a oponer mucho al cierre de la casa de moneda de Zacatecas. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Las élites, sobre todo de comerciantes de Guadalajara, pues se van a oponer al cierre de la Casa de Moneda de Guadalajara, que abre una Casa de Moneda de Guadalajara. La Casa de Moneda de Guadalajara no va a ser tan importante en el siglo XIX como la de Zacatecas y la de Guanajuato. Son dos casos importantes por los montos de acuñación. Van a acuñar, Zacatecas se va a convertir hacia mediados del siglo XIX en la casa de moneda más importante del país, ¿no? Entonces, este segundo capítulo va de eso. Zacatecas es importante porque gana mucho peso, ¿no? Pero además de eso va a ser una casa que va a ser administrada por el gobierno estatal, por el gobierno de Zacatecas, ¿no? Y esto tiene que ver también con el arreglo fiscal. Por eso está esta idea de la moneda y lo fiscal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer posible que Zacatecas se haga cargo de su casa de moneda? El arreglo fiscal. La repartición de rentas de 1824, del 4 de agosto de 1824, que tiene un artículo, el artículo 11, ¿no?
que dice más o menos algo así como que todas las rentas que no están, o los ingresos que no están establecidos del artículo 1 al 10, que son los que le pertenecen a la federación, le van a pertenecer a los estados, ¿no? Del artículo 1 al 10 establece que las aduanas, el tabaco, los ingresos de los territorios que no son estados, ciertos bienes, ¿no? Que habían sido decomisados, por ejemplo, a los jesuitas, ¿no? De manos muertas, ¿no? Esos primeros 10 artículos establecen cuáles van a ser los principales ingresos, o cuáles van a ser más bien los ingresos del gobierno federal. Y el artículo 11 va a decir lo que no está especificado en esos artículos le pertenecen a los estados. Entonces, ese artículo es clave porque dentro de los impuestos que no están de manera explícita en los artículos 1 al 10, están los impuestos por amonedación, ¿no? Entonces, después de la repartición de rentas, muchos estados, sobre todo los que tienen actividad minera, van a querer abrir casas de moneda, ¿no? ¿Para qué? Pues para cobrar los impuestos que cobra la amonedación. Entonces, esto va a abrir un episodio de mucha tensión, ¿no? La tensión entre de lo que un autor, ¿no? Como Jesús Hernández Jaimes llama la tensión entre la federación y los estados, ¿no? Que es en gran medida la historia del siglo XIX. Y eso se va a reflejar en las casas de moneda, ¿no? Los estados van a pugnar por abrir casas de moneda. Zacatecas es un caso particular porque pues, el gobierno de Zacatecas tiene la capacidad financiera de abrir una casa de moneda, mantenerla funcionando y además funciona bien, ¿no? Guanajuato, ¿no? En Guanajuato la cosa es diferente porque Guanajuato no sale tan fortalecida o el gobierno, ¿no? Las finanzas estatales no están tan fortalecidas y entonces para mantener su casa de moneda abierta lo que va a hacer es arrendársela a un privado, ¿no? Y es ahí donde se abre este episodio de arrendar las casas de moneda a privados, ¿no? Guanajuato, o el gobierno de Guanajuato le arrienda la casa de moneda a una compañía británica, ¿no? La Manning and Marshall. Se la va a arrendar en 1825, es la primera casa de moneda que se arrienda a una compañía privada. Y porque, bueno, abrir una casa de moneda no es tan sencillo, ¿no? Requiere una inversión importante de recursos, ¿no? Se requiere trabajo especializado, se requiere maquinaria, o sea, abrir una casa de moneda no es una cosa sencilla. Entonces, la única forma que ven ciertos estados como Guanajuato para abrir casas de moneda va a ser a través del arrendamiento a privados, y es aquí donde aparecen estos acuerdos contractuales, ¿no? Que son los que le van a dar vida a la idea de la gestión política de la moneda, ¿no? Porque esos acuerdos contractuales van a ir cambiando, transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, este libro, como yo les digo, ¿no? Estudia la dinámica de los contratos de arrendamiento entre 1825 y 1857. Yo ahí cierro, ¿no? Porque es un periodo donde van tomando forma, donde se van transformando, van teniendo ciertas modificaciones con el paso del tiempo que le van permitiendo a los diferentes gobiernos mexicanos tener margen de negociación con los que están arrendando las casas de moneda para solicitar préstamos, ¿no? Que son fundamentales para el gobierno mexicano para sostener el gasto, sobre todo el gasto militar, ¿no? Y digamos que se convierten en agentes financieros del gobierno mexicano, ¿no? Los contratos de arrendamiento en gran medida van a ser instrumentos con los cuales el gobierno mexicano se va a poder adelantar recursos, liquidez, ¿no? Y de eso va el libro un poco. El libro va un tanto de explicar cómo se circunscriben estos contratos de arrendamiento en la dinámica de la deuda mexicana, ¿no? De la deuda mexicana entre el 25 y el 57. Y digamos, porque la deuda es una parte fundamental de las finanzas públicas, de la hacienda pública, ¿no? La ecuación básica de las finanzas públicas es ingreso, gasto, y si gasto más de lo que ingreso, me endeudo, ¿no? Bueno, creo que de las finanzas de todos, ¿no? Pero esa es la lógica, ¿no? Me endeudo, ¿no? Digamos, los contratos de arrendamiento de las casas de moneda en este periodo se van a circunscribir a esa parte de la hacienda pública, a la parte de la deuda, y van a ser muy importantes porque lo que yo muestro en la obra, lo que documento, ¿no? Lo que recupero, ¿no? Son evidencias documentales
de cómo maniobraban los gobiernos mexicanos a través de sus contratos de arrendamiento para poder sostener el gasto a través de la deuda que se podía negociar con los contratistas, ¿no? Y un poco ahorita les explico de qué va eso, ¿no? El capítulo 3 habla sobre la Casa de Moneda de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, la trato aparte por la relevancia simbólica también de la Casa de Moneda de la Ciudad de México. La la Casa de Moneda de la Ciudad de México no se va a arrendar hasta 1847, casi en plena guerra con Estados Unidos, ¿no? Bueno, si leen el libro verán ahí que casi es una decisión contingente, ¿no? Para tener recursos, pero todo el tiempo hubo muchas presiones para arrendar la Casa de Moneda de la Ciudad de México y el gobierno mexicano se resistió mucho a arrendar la Casa de Moneda de la Ciudad de México, ¿no? Porque la consideraban estratégica, ¿no? Pero va a ser, digamos, justo por las propias presiones de la guerra, ¿no? Que van a tener que arrendarla. Y entonces por eso le llamo la crónica de un arrendamiento anunciado, ¿no? Porque incluso hubo secretarios de Hacienda, ¿no? Rafael Mangino, ¿no? De 1830 más o menos, que hablaba de la conveniencia de cerrar la Casa de Moneda de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque no era rentable, ¿no? Era una casa enorme que acuñaba 20 millones de pesos en las mejores épocas, ¿no? Es decir, en las épocas de finales del siglo XVIII. El promedio anual eran 20 millones de pesos y después de la consumación de la independencia, no llegaba, a veces llegaba al 1,5 millones, 2 millones, ¿no? Entonces, imagínense toda la capacidad instalada de la Casa de Moneda implicaba un costo, ¿no? Era muy costoso mantenerla funcionando. Y por eso, en algún momento, en 1835-36, el gobierno mexicano va a decidir acuñar cobre, ¿no? Para aprovechar esa capacidad instalada, pero la historia del cobre es otra historia que yo no trato con mucha profundidad, la toco. Hay otros autores que han estudiado con mayor profundidad el fenómeno de la moneda de cobre, pero a grandes rasgos lo que pasó con la acuñación de cobre, pues fue digamos, una estrategia que lo que buscó fue no solamente utilizar la capacidad instalada de la Casa de Moneda de la Ciudad de México, sino además acuñar una especie de moneda protofiduciaria, es decir, una moneda basada en la confianza, ¿no? Y una moneda que pudiera, digamos, emitirse, pagar sueldos y salarios de los funcionarios con la moneda de cobre, que pudiera circular, ¿no? Y de este modo, digamos, mm, eh, pues sostener ciertos gastos que tenía la hacienda pública, ¿no? Es decir, digamos, un poco en la lógica actual sería como lo que a veces dicen en los memes, ¿no? ¿Por qué no imprimen más dinero, no? Bueno, un poco lo que hizo el gobierno mexicano en 1836 fue acuñar cobre, ¿no? El problema de esto es que, pues, hubo dos problemas, ¿no? Abundó el cobre y además el cobre, como es un metal es más fácil manipularlo, ¿no? Es mucho más... hay una tradición también más grande de artesanos del cobre, ¿no? Pues empezó a falsificar, ¿no? Empezó a crecer la falsificación, digamos, les digo que es todo un tema sobre el cobre, ya voy a cerrar lo del cobre, pero muchos autores han demostrado que la falsificación fue casi la misma cantidad que la moneda legal, ¿no? Es decir, eh, abundó, se devaluó y entonces se creó una incertidumbre y una gran inflación, ¿no? Se subieron los precios. Y eso creó problemas en la década de los 30. En gran medida también, fíjense, se acuñó cobre como una medida para pagarle al ejército ante la guerra con Texas, ¿no? O sea, muchos de los soldados que fueron a Texas se les pagaba con moneda de cobre. Y uno de los problemas que se dieron en plena guerra fue que cuando el ejército marchó hacia Texas, hicieron una parada en San Luis y un comerciante se negó a recibir el pago con moneda de cobre y entonces Santana dijo, bueno, sí, vamos a pagar con plata y entonces en ese momento pues se perdió toda credibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el propio gobierno no haga valer el valor de su moneda, la moneda que está acuñando, ¿no? Entonces se empieza a rechazar la moneda de cobre. Digamos, esto está relacionado, quienes lo han estudiado, está muy relacionado con la situación de la guerra con Texas, ¿no? La guerra eh, que se da hacia 1836. Entonces, bueno, ese es un capítulo, ¿no? Que se trata en esta parte del capítulo 3. Y digamos, el capítulo 3 cierra un poco con eso, ¿no?
con la trayectoria de la Casa de Moneda, estas vicisitudes, y cómo finalmente se va a arrendar en el 47 a la misma casa británica que había arrendado la de Guanajuato, ¿no? Que para esta época ya no se llama Manning and Marshall, se llama Manning and Mackintosh, que es de un importante, del cónsul británico en la Ciudad de México que se llama Iben Mackintosh, ¿no? Entonces un poco el libro también habla de eso, ¿no? Como de ciertos de los intereses británicos, de esta red consular, ¿no? Que es una red consular, pues, que hace una diplomacia económica, ¿no? Bueno, de eso va un poco el capítulo 3. Y el capítulo 4 habla de las ideas de, digamos, pues ya que las casas de moneda están arrendadas, ¿no? Hacia 1847, las tres más importantes están arrendadas, Zacatecas, Guanajuato y la Ciudad de México. Pues, ¿qué hace el gobierno frente a eso, ¿no? Entonces, lo que trata el capítulo 4 es las estrategias que echó a andar la hacienda pública para tratar de buscar la centralización de la moneda otra vez, ¿no? Y cómo reorganizar la hacienda pública en términos administrativos para vigilar esa acuñación, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Es decir, los contratos de arrendamiento lo que generaban eran ingresos para la hacienda pública, ¿no? En los contratos de arrendamiento se establecía, ¿no?, cuánto iba a pagar el arrendatario por usar las instalaciones de la Casa de Moneda, pero también establecía algo muy importante, que eso se fue ganando con el tiempo, ¿no? Que de todo lo que acuñaba una Casa de Moneda, ¿no?, el 1% de la acuñación le correspondía al erario nacional, ¿no? Eso sobre todo a partir de 1836 y 42, que es, digamos, en esta época del centralismo, que los gobiernos nacionales van a recuperar la potestad sobre los ingresos de las casas de moneda, ¿no? Entonces, entre el 36 y el 42, los contratos cambian y se establecen en cláusulas en los contratos que dicen que el 1% de la acuñación, ¿no? Si una casa acuña 100 millones, pues bueno, el 1% eran recursos que le pertenecían al erario nacional. Digamos, esos son los márgenes de maniobra y de negociación que va ganando el gobierno mexicano. Ahora, ahí el problema va a ser cómo le hacemos, cómo le hace la hacienda pública para saber si realmente está llegando el 1% de lo que se acuña, ¿no? Pues hay que poner a gente a vigilar las casas de moneda, ¿no? Entonces, todo esto, el capítulo 4 habla de todas las estrategias que la hacienda pública echó a andar para tratar de vigilar las casas, ¿no? Para tratar de centralizar nuevamente, digamos, la autoridad monetaria del gobierno mexicano sobre las casas arrendadas, ¿no? Inclusive hay un proyecto en 1848 de crear una Dirección General de Casas de Moneda, que no se puede hacer porque, simple y sencillamente, porque el proyecto de la Dirección General de Casas de Moneda es un proyecto que implica meterse con la administración de las casas de moneda arrendadas, ¿no? Y los privados, pues, no se oponen, ¿no? No van a permitir que, 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 que metan las narices en cómo se lleva la administración de las casas de moneda. Pues de eso va el contrato, ¿no? Me cediste la administración de las casas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer, lo que trato yo en este capítulo es cómo el gobierno mexicano va a echar a andar diferentes estrategias para que haya vigilancia, ¿no? Fíjense, desde 1825, en los contratos se establecía que tenía que haber un interventor del gobierno en las casas de moneda, ¿no? Y ese interventor, pues, lo que tenía que hacer era vigilar, pues, cuánta plata entraba, que se usaran los cuños que establecía la ley, ¿no? Que se respetara la ley, ¿no? Es decir, la calidad de la moneda, el contenido metálico y todo eso, ¿no? Pero en realidad, digamos, no había, no, de lo que yo he investigado, lo que he visto, no había claridad en eso, ¿no? No había un reglamento que dijera, bueno, a ver, los interventores tienen que hacer esto y se van a nombrar así, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en 1850, ¿no? Después de que el gobierno intentó en el 48 establecer una Dirección General de Casas de Moneda que no sale porque se opone todo el mundo, ¿no? Va a echar a andar un reglamento de interventores. Y en el reglamento de interventores lo que se va a dejar con claridad es qué tiene que hacer el interventor.
¿no? ¿Qué facultades tiene sobre la vigilancia, ¿no? Tiene que entregar informes semanales de cuánta plata entra, cuánta moneda se acuña y mandar balances a la Hacienda Nacional, pues de cuánta moneda se está acuñando en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1% de toda esa acuñación son recursos líquidos para el gobierno, ¿no? Pero, digamos, uno podría pensar, bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque pues el gobierno vigila cuánto se acuña y entonces le va a llegar ese dinero a la Hacienda Nacional, pues para hacer frente a los gastos. Bueno, en realidad hay que investigar más, pero en realidad ese 1% de acuñación nunca llegaba a la Hacienda. Lo que pasaba era otra cosa, ¿no? Que de eso va la idea de la gestión política de la moneda, ¿no? A ver, lo que pasaba en realidad es que con los datos en la mano, ¿no? La Hacienda Pública decía, bueno, pues a la Casa de Moneda de la Ciudad de México entró, no sé, se acuñaron 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, pues el 1% de ese millón de pesos son recursos para el erario, ¿no? Entonces, lo que hacían los secretarios de Hacienda, ¿no? A través de los interventores o directamente con los arrendatarios era, bueno, esa cantidad le pertenece al erario nacional, pero yo en este momento, ¿no? Necesito 100,000 pesos, ¿no? Los necesito ya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una asomada militar, porque necesito mandarle recursos a la delegación que está en Londres, ¿no? Porque quiero comprar un barco. Bueno, hay documentos que vienen en el libro que hablan de todo eso, ¿no? En qué se gasta el dinero el gobierno, ¿no? Entonces necesitan dinero. Lo que va a hacer el gobierno mexicano es decirle a los arrendatarios, bueno, mira, préstame los 100,000 pesos hoy, ¿no? Hacemos un contrato, te pago intereses sobre esos 100,000 pesos y te lo vas cobrando del 1% que le pertenece al gobierno, ¿no? Porque en el contrato dice que el 1% es del gobierno nacional, ¿no? Entonces, no sé si fui claro, pero un poco es como tratar de, de adelantarse liquidez, ¿no? Para hacerle frente a los gastos, pero para pagar esos préstamos utilizaban este 1% que le correspondía al erario nacional y como que lo iban descontando. Es más, bueno, yo he visto documentos donde dice, bueno, el balance, ¿no? Entró tanta moneda, digo, se acuñó tanto, el 1% es para el gobierno, pero, ¿no? Se le va a descontar, ¿no? El rédito o del 6% que se le prestó, ¿no? Del préstamo y el contrato que de tal fecha, ¿no? Todavía hasta 1868. Yo he visto contratos, por ejemplo, firmados por el gran Matías Romero, ¿no? Que es el secretario de Hacienda favorito de David Vázquez, ¿no? Este, Documentos firmados por Matías Romero, donde cartas, ¿no? Que le mandan los arrendatarios diciéndole, bueno, pues cóbratelo de ahí, ¿no? Del 1% que está en el contrato, ¿no? Eso lo trata con los familiares de, del arrendatario de la Casa Modelo de la Ciudad de México, que es un tal Juan Temple, ¿no? Que llega a arrendar la casa en 1858, 58, sí, en el 58. De eso va un poco la mecánica de la gestión política de la moneda. Por eso, voy a cambiar no sé por qué no, ahí está. Bueno, esto creo que ya lo expliqué, se me olvidó cambiar las diapositivas, ¿no? Las condiciones que permitieron la gestión política de la moneda, un poco eso es lo que yo ya les expliqué, ¿no? También esto ya lo expliqué, cómo son importantes la repartición de rentas para entender estas condiciones, para entender cómo se van a arrendar las casas, ¿no? Los arreglos que se dieron a través de los contratos de arrendamiento, a lo que llamo gestión política de la moneda. Eh, y esta es la definición de gestión política de la moneda, ¿no? Dice, los contratos de arrendamiento muestran que la monedación respondió a negociaciones entre agentes públicos y privados, nacionales y extranjeros, todos ellos tomando decisiones bajo criterios políticos, con objetivos fiscales y no necesariamente técnicos o de estricto orden monetario, ¿no? Creo que aquí no se ve lo de orden monetario, pero ahí dice orden monetario, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para resumir la idea, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que en esta época, entre 1825 y 1857, a mí me parece, no me parece
me parece anacrónico, ¿no? Y esa es una crítica hacia mis colegas que hacen historia monetaria o algunos que hacen historia monetaria, y y ahí va la contribución de la obra. Me parece un anacrónico cuando hablan de la política monetaria, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Entre el 25 y el 40, bueno, todo el siglo XIX, diría yo, hasta 1895, hasta 1905, diría yo, ¿no? No podemos hablar en estricto sentido de política monetaria. Tal cosa no existe, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, la política monetaria son las decisiones que toma el agente monetario, ¿no? Una institución del gobierno, ¿no? Las decisiones que toma para incidir, ¿no? En los fenómenos monetarios bajo ciertos criterios, con ciertos objetivos y con ciertos instrumentos. Entonces, hoy día el Banco de México tiene la tasa de interés, ¿no? Dice, bueno, este es mi instrumento, lo muevo, lo subo, lo bajo para influir en algo, ¿no? Mi objetivo es que suba la inversión, que baje la inversión, que bajen los precios, en fin. En este momento, el gobierno no está pensando en objetivos monetarios, ¿no? El gobierno está pensando en preocupaciones fiscales, ¿no? O sea, todas las decisiones que toma el gobierno mexicano en, en materia monetaria, ¿no? Las está haciendo pensando en cómo le hace para sobrevivir, ¿no? Para mantener el gasto corriente, ¿no? Para enfrentar la rebelión tejana, ¿no? Para enfrentar la asomada militar, ¿no? Para pagarle los sueldos a las misiones en Londres, en Washington, ¿no? Está pensando en resolver esas cosas, es decir, tiene preocupaciones fiscales, ¿no? Entonces, todas las decisiones no está pensando en cuánta moneda voy a acuñar, ¿no? Para incidir en los precios. No, eso no existe, ¿no? O al menos en mi investigación, lo que yo logré investigar, tal cosa no se da, ¿no? Se está pensando en otra lógica. Por eso hablo de la gestión política de la moneda, porque, digamos, yo ya les hablé de Macintosh, ¿no? ¿Por qué Macintosh, Ivan Macintosh va a controlar las 3 casas de moneda más importantes? Pues por sus conexiones políticas, ¿no? Cuando arrienda la Casa de Moneda de Guanajuato, en el libro van a ver, ¿no? Cómo le hace Macintosh, ¿no? Pone a operar a sus contactos, ¿no? Y logra quedarse con la Casa de Moneda de Guanajuato, ¿no? ¿Cómo le hace para obtener la Casa de Moneda de la Ciudad de México? Tiene una buena posición política y la arrienda. Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, todo se decide bajo criterios políticos, con objetivos fiscales, pero no estrictamente monetarios. No están pensando en las cuestiones técnicas. Por ejemplo, este suceso que ustedes lo podrán ver en el capítulo 2 del libro, ¿no? En el que se va a decidir a quién le arrendamos la Casa de Moneda de Guanajuato, ¿no? Hay, hay un, hay un, hay una propuesta, ¿no? Porque todo se pone en Almoneda, ¿no? O sea, hasta eso, este, como hasta la fecha, ¿no? Hacemos la licitación y ya, ¿no? Aunque ya haya ganador, ya sabemos que vamos a licitarlo, ¿no? Entonces hay Almoneda pública y ya hay un postor que quiere arrendar la Casa de Moneda de Guanajuato, que en su propuesta dice, a ver, yo le propongo al gobierno mexicano que voy a bajar el costo de la monedación, ¿no? Los que metan moneda a la Casa de Moneda de Guanajuato les va a costar menos y me comprometo a que no paguen una cantidad que tenían que pagar todos los introductores de plata a las casas, que tenía que ver con el gasto en el cobre, ¿no? La Liga del Cobre se llama. Bueno, yo me comprometo a asumir ese costo para que baje el costo de amonedación. Bueno, si hubiéramos seguido un criterio estrictamente monetario, ¿no? El ganador hubiera sido ese postor, ¿no? Porque da mejores condiciones, ¿no? Bueno, el ganador no fue él, ¿no? El ganador fue Macintosh porque ofreció más dinero, ¿no? Entonces de eso va un poco las decisiones, no están tomándose decisiones en términos de técnicos, ¿no? En términos estrictamente monetarios, sino en términos estrictamente políticos y fiscales, ¿no? Por eso en este momento, desde mi punto de vista, es mejor hablar de la gestión política de la moneda que de la política monetaria en sí misma, ¿no? Bueno, yo lanzo esto, ¿no? Ya vendrán otros colegas a decirme, Omar, estás equivocado,
y harán reseñas del libro, ¿no? Y dirán, te equivoqué. Y eso yo espero que suceda, ¿no? Porque así se construye el conocimiento. Ya he platicado con muchos y están de acuerdo en ciertas cosas, en otras cosas no. Ahora, digamos, esta es la propuesta analítica, ¿no? Y yo obtengo esta propuesta analítica de los contratos, ¿no? De cómo se van transformando los contratos de arrendamiento, qué información me brindaron esos contratos, cómo se van modificando y cómo se van adaptando también a los contextos políticos de cada época, ¿no? Y por ahí va un poco la propuesta del libro, ¿no? Eh, la propuesta grande del libro es una dimensión conceptual, que es esta de la gestión política de la moneda, basada en una investigación histórica. Y creo que eso le hace falta mucho a los economistas, ¿no? Mucho, 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 ¿no? Porque hay economistas que luego están en cargos muy importantes que lo que dicen es que lo que está mal es la realidad y no el modelo, ¿no? Entonces, les hace falta estos golpes de realidad histórica. Por ahí va la propuesta, ¿no? Digo, yo me especializo en temas de historia monetaria y les digo, bueno, eh, para ir más adelante, yo les diría, bueno, hoy día sí podemos hablar de política monetaria en sí misma, ¿no? Está el Banco de México y toma decisiones y lo, la propuesta hacia adelante es decir, bueno, esta categoría de la gestión política de la moneda, ¿hasta dónde nos podría ayudar para entender también la realidad actual, ¿no? Para allá apunta un poco, ¿no? Y lo digo en gran medida porque, bueno, yo estoy a cargo de un curso aquí en la Facultad de Economía de Historia Monetaria, así se llama el curso. Es un curso optativo de los últimos semestres que solamente la toman los interesados en historia monetaria, que ustedes se imaginarán son hordas, ¿no? De estudiantes, ¿no? Interesados en la historia económica y la historia monetaria en la Facultad de Economía. Aunque no lo crean, se han llenado los grupos en los últimos semestres. Eh, y bueno, como ese contacto con estudiantes de economía que están pensando en la bolsa, están pensando en el Banco de México, ¿no? Eh, mostrarles, mostrarles un elemento conceptual, ¿no? Construido desde la historia para analizar su presente, creo que es un elemento que necesitamos mucho en las escuelas de economía, ¿no? Digamos, ese es mi granito, esa es mi contribución, mi granito de arena en esa, en ese objetivo grande que es un poco sensibilizar a los estudiantes de economía de que la historia económica tiene un fin, ¿no? No solamente es hacerlos eruditos, ¿no? Y que sepan fechas, nombres y datos curiosos, ¿no? Sino que vean que hay procesos complejos y hasta qué punto estos fenómenos siguen explicando la realidad actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Banco de México decide la tasa de interés, ¿no? Que es la principal herramienta de política monetaria que tiene el Banco de México hoy día, ¿no? Y casi todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Bueno, seguramente los subgobernadores del Banco de México eh, a- agarran su lápiz o su Excel, ¿no? O sus programas complejos, ¿no? R y todos estos nuevos programas para calcular la incidencia de bajar, subir la tasa, bla, 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 ¿no? Pero al final, ¿no? Cuando van a votar la tasa de interés, pues hay una negociación, ¿no? Hay cabildeo, hay presiones, ¿no? Hay intereses, hay gestión política de la moneda, ¿no? A eso es a lo que voy, ¿no? Sabemos que su gobernador podría votar un incremento, ¿no? Porque está vinculado a ciertos grupos políticos, ¿no? O sabemos que tal subgobernador se va a oponer a que baje la tasa porque tiene una perspectiva política, ideológica muy particular, ¿no? Entonces, el, digamos, el objetivo del libro es también eso, ¿no? Que veamos de manera más compleja, bueno, que los economistas vean de manera más compleja procesos económicos que a lo mejor para ellos podrían ser muy mecánicos, ¿no? Hablo desde mi práctica docente, ¿no? O sea, ese es el objetivo de la práctica docente. Para los colegas historiadores, pues es invitarlos a que reflexionen, a que reflexionen estos temas porque yo entiendo que pueden ser temas áridos, ¿no? O sea, temas eh, que, que no, que quizá no prenden mucho, ¿no? Pero ya vistos desde esta perspectiva, si ustedes leen el libro, ¿no? Espero que algún día llegue a los rincones de Tijuana y Saltillo. Bueno, David tiene un ejemplar, ¿no? Este, pues
eh, vean en esta obra una obra no solamente de historia monetaria, es una obra de historia política, es una obra de historia fiscal, es una obra de historia hasta cierto punto institucional, ¿no? De cambios en las leyes, de transformaciones, ¿no? Eh, eh, mm, en el capítulo 2, por ejemplo, se plantean ciertos episodios donde podríamos hablar de una historia de la corrupción, ¿no? En fin, ¿no? Es es una obra que ha tratado de ser una obra de historia, ¿no? En general. Eh, y por ahí va un poco la invitación a que lean la obra, ¿no? Yo creo que aquí le cierro, David, porque eh, me gustaría más si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Yo sé que solamente leyeron, bueno, yo solo les pasé la introducción, para que vieran un poco, pues, de qué iba el libro, ¿no? Eh, y bueno, con lo que les expliqué ahora un poco, quizá, este, pues, mi objetivo fue mostrarles un poquito más la obra, pero, pero no sé si tengan alguna pregunta, curiosidad, ¿no? Gracias, Omar. Bueno, pues la verdad te agradecemos la presentación de este libro que nos ilumina un montón de aristas de la historia política y de la historia económica, ¿no? De la historia del país en general. Y bueno, le voy a ceder la palabra primero a el maestro Yedra, quien tiene a las jacarandas de la Facultad de Economía detrás de sí. Muchas gracias. Creo que estás en tu oficina, ¿no, Quetzal? Ah, no. Ahí me escuchas. Sí, 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 es la que da justo. Es un salón de la facultad. Este, bueno, yo he comentado varias veces con Omar esta discusión que él tiene sobre justo sobre el concepto de la gestión política. Y bueno, dijiste, Omar, eh, que te parecía un anacronismo la política económica, la política monetaria, específicamente. Entonces, bueno, muy puntualmente mi pregunta sería, y que tiene que ver con esto, con lo que terminaste de tu exposición, si en el periodo que estás trabajando hablas de una gestión política, ¿hasta dónde habría gestión política y dónde empezaría la política monetaria? ¿O te mantienes en que todo hasta el día de hoy es gestión política, que fue como terminaste más o menos, ¿no? Pero entonces, ¿no habría diferencia para ti? No, sí, sí hay. Sí. ¿Le contesto de Solo, una vez, solo David, eso. o que pregunte Alejandro? No, de una vez, a ver. No, bueno, a ver, es que no da mucho tiempo, ¿no? Tampoco quiero eh, aburrirlos, pero a ver, no, lo que yo planteo en la obra es eh, o- mm, ofrecer un elemento conceptual, analítico, ¿no? Conceptual, ¿no? Que permite entender una época, que es esta época del siglo XIX, ¿no? Donde yo digo que las decisiones monetarias no pasan por esta idea de la política monetaria. O sea, se entienden mejor si las pensamos en el código de la gestión política de la moneda, que es un poco esta idea, ¿no? Es decir, las decisiones monetarias están más vinculadas con criterios fiscales y criterios políticos, de políticos, ¿no? Que por criterios meramente monetarios, ¿no? O sea, los criterios monetarios quedan de lado, ¿no? Entonces, por eso la moneda se está gestionando de manera política, ¿no? Es decir, acuerdos, conexiones y sobre todo objetivos fiscales. Básicamente, obtener recursos para sostener el gasto corriente, ¿no? Entonces, arriendo la casa, ¿no? Obtengo recursos, me salvan, ¿no? Y luego, sobre los recursos que me corresponden, yo voy a negociar liquidez, ¿no? Adelántame, préstame dinero y te lo cobras de lo que me tienes que pagar, ¿no? Entonces, así va sacando a flote el gasto público. Por eso digo que eh, se debe entender esta gestión política bajo la idea de la construcción de la hacienda pública, ¿no? Porque al final, digamos, tiene que ver con un elemento clave, que es la deuda, ¿no? Eh, la Secretaría de Hacienda hoy día es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Esta idea del crédito público es eso, ¿no? Es decir, de qué manera se gestiona el crédito y la deuda, ¿no? Hay una subsecretaría, ¿no? Que ve todo eso en Hacienda, ¿no? La deuda. Es una parte fundamental, ¿no? Hay bonos del gobierno mexicano, en fin, ¿no? Es una parte muy importante.
Entonces, digamos, la monedación está vinculada a eso, ¿no? Y se gestiona políticamente, ¿no? Yo sostengo, y eso lo podemos poner a discusión, ¿no? Yo sostengo que solamente podemos hablar, o sea que vamos a hablar de política monetaria, tal cual como la concebimos hoy día, hasta 1905, con la reforma monetaria de 1905. ¿Por qué? Porque la política monetaria es muy clara, ¿no? El manual, ¿no? Es decir, la política monetaria es, se toman decisiones monetarias, se tienen herramientas y se tienen objetivos, bueno, instrumentos y objetivos. Algunos dicen para cada instrumento le corresponde un objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Los precios, ¿no? Mantener los precios estables. Que ese es el principal objetivo de la autoridad monetaria hoy día, ¿no? Está en la Constitución, ¿no? Mantener la estabilidad de precios, ¿no? La capacidad adquisitiva del peso, ¿no? Entonces, yo todo lo que haga, ¿no? Tiene como perspectiva ese objetivo, ¿no? Mantener la estabilidad de precios, ¿no? Controlar la inflación. Entonces, hay instrumentos. El instrumento actual es la tasa de interés, ¿no? ¿No? Subirla, bajarla, ¿no? Dependiendo pues, de las situaciones, ¿no? Entonces, hay una definición técnica, ¿no? Objetivo e instrumento para ese objetivo, ¿no? En este momento no hay tal cosa, ¿no? O sea, el objetivo no es monetario, el objetivo es fiscal, ¿no? Tengo que recaudar, necesito recursos, bueno, pues arriendo las casas, no me importa cuánto acuñen, no me importa cuánto, ¿no? Bueno, me importa en la medida en la que el 1% le corresponde al gobierno, ¿no? Entonces, lo que digo, esta idea compleja técnica de la política monetaria, al menos en México, va a aparecer hasta 1905 con la reforma monetaria, porque ahí sí, ¿no? Con la reforma monetaria, el objetivo, ¿cuál va a ser? Mantener la estabilidad del valor del tipo de cambio del peso mexicano, que se había estado devaluando desde 1870, ¿no? Entonces, aparecen instrumentos para mantener estable el tipo de cambio. ¿Cuál es el instrumento? Un fondo que se llama la Comisión de Cambios y Moneda, que aparece en 1905, un fondo de recursos que intervenga cuando haya presiones para que suba o para que baje el tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí hay instrumento y objetivo. Antes de eso no hay, ¿no? Ahora, lo que yo sostengo es que, bueno, aparece la política monetaria, ¿no? O la política monetaria toma forma, ¿no? Se va consolidando, aparece el Banco Central, ¿no? El Banco de México, en fin. La política monetaria va a ser clave para entender todo el devenir del siglo XX. Pero lo que yo sostengo es que a pesar de eso, sigue existiendo la gestión política de la moneda, porque las decisiones que toman los organismos, como el Banco de México, pues se podrían rastrear todavía elementos que tienen que ver con intereses políticos, ideológicos, ¿no? Teóricos, y yo creo que ahí se puede mantener esta categoría que yo propongo, ¿no? Para, para contextos más contemporáneos, ¿no? O sea, sería muy interesante ver eh, digamos, a lo largo de toda la historia del Banco de México, pues, cómo tomaban las decisiones los directores, ¿no? Gobernadores, ¿no? Después que se les llamó gobernadores, directores, ¿no? El caso más documentado para el siglo XX es el caso de Rodrigo Gómez con Ortiz Mena durante el desarrollo estabilizador, ¿no? O sea, lo gestionaban políticamente, ¿no? Entonces ellos se ponían de acuerdo, ¿no? Y tenían dos grupos, el grupo de economistas y el grupo de abogados, ¿no? Y ahí gestionaban ellos las decisiones de política económica y de política monetaria, ¿no? Ahí hay gestión política de la moneda y hay criterios de política económica. No sé, a lo mejor ya enredé todo, pero esa es un poco la idea. No sé si logré enredarte para no contestarte o te contesté. No, 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 sí, sí, quedó claro, Omar, muchas gracias. Y bueno, a lo mejor a los demás los enredé, ¿no? Pero este, por ahí va un poco. Bueno, gracias, Omar. Alejandro Barranco. A ver, ¿sí me escucha? Sí. Sí, Hola. Ay, no sé si ya me veo. Hola, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y bueno, como ahorita como mencionaba, nos dio la introducción, más o menos la revisé. Hace poquito saqué de la biblioteca este libro de Guillermina del Valle Pavón y Antonio Ibarra, de redes sociales.
Y pues bueno, recordé un poco el libro este de cómo funcionaba un poco al menos la administración económica durante el antiguo régimen, especialmente durante, pues ya para la final de los Habsburgo y en la administración de los Borbones. Entonces, bueno, y vi que mencionó también su nombre, o sea, de que tanto Guillermina como Antonio Ibarra influyeron o al menos les da los agradecimientos en su introducción. Pero entonces tenía la duda ahí de, bueno, al menos esto es ya, como yo estoy más familiarizado con el antiguo régimen, de si la política que usted plantea de, bueno, que la gestión política de la gestión política monetaria es, si en cierto grado, o al menos estas negociaciones, un remanente de estas reformas borbónicas que todavía se mantuvieron más en el siglo XIX, y bueno, que primero se planteaban para mediados del siglo XVIII, pero que se mantuvieron todavía para el momento de que se está configurando esos estados nacionales, y entonces por eso se ven este tipo de, como se plantea, no es algo teórico, algo que están buscando para evitar inflación, sino que es una negociación propia de antiguo régimen. Bueno, esa es mi pregunta o comentario mejor. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Omar, no sé si quieres responder. Sí. Gracias, Alejandro. Sí, mira, yo creo que sí hay hay conexión, ¿no? Mira, el tema que yo abordo en el libro está relacionado también con otra línea de investigación en torno al siglo XIX que habla sobre el papel de estos prestamistas del gobierno que son denominados, por ejemplo, por Bárbara Tenenbaum como los agiotistas, ¿no? La época de los agiotistas. Muchos de estos, bueno, los arrendatarios de las casas de moneda en gran medida, pues son agiotistas también, ¿no? O sea, hasta cierto punto están circunscritos a esos grupos, ¿no? Y también se van a beneficiar de la dinámica en la que se encuentra el gobierno nacional a inicios de la vida independiente, ¿no? O sea, esa necesidad de recursos fiscales, ¿no? Eh, ante esa necesidad, pues el gobierno cede esta potestad, que es la potestad de acuñar moneda, ¿no? A cambio de, pues, recursos que necesita para sobrevivir. Entonces sí, y muchos de estos comerciantes de los que habla Guillermina del Valle, Antonio Ibarra, ¿no? En esta época del antiguo régimen, ¿no? Sobre todo hacia finales digamos, siglo XVIII, ¿no? Pues muchos de ellos, digamos, van a estar vinculados a esta dinámica del siglo XIX. Fíjate, muchos de los primeros secretarios de Hacienda son miembros o habían sido miembros del Consulado de Veracruz, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy interesante de cómo de estas élites, ¿no? Que gobernantes, ¿no? Durante mucho tiempo fue casi hegemónico que los secretarios de Hacienda fueran veracruzanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían el control de ciertos flujos financieros, ¿no? Entonces, sí hay relación con eso, ¿no? De ciertas dinámicas que se trasladan hacia el XIX y que nos hablan también de este siglo XIX como una época compleja, ¿no? Casi una época, bueno, el doctor Vázquez, cuando era joven, ¿no? También fue a la universidad, así como lo ven, ¿no? Y una vez compartimos un curso con el doctor Lira en el Colmex sobre el siglo XIX, ¿no? Y el doctor Andrés Lira nos hablaba de eso, ¿no? De cómo el siglo XIX, hasta cierto punto, era una especie de siglo de transición, ¿no? Que, que mantuvo muchos de estos elementos de antiguo régimen que se fueron reconfigurando, que fue una reconfiguración lenta, ¿no? Conflictiva, ¿no? Y que en gran medida explica, pues, pues, la complejidad del XIX mexicano y lo atropellado del siglo XIX mexicano, ¿no? Bueno, él usó una palabra más fuerte que no voy a decir porque estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Pero él usó una palabra, digamos, un desorden, ¿no? Entonces, porque, digamos, se van arrastrando estos elementos que se van a ir transformando y reconfigurando y que va a haber una serie
de transformaciones institucionales. Fíjate, un poco para contestarte, ¿no? Mucha de esta dinámica del arrendamiento, pues también es de antiguo régimen, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, las alcabalas, ¿no? O sea, el cobro de alcabalas estaba cedido al Consulado de Comerciantes de Ciudad de México, ¿no? O sea, se hacían cargo de cobrar de las alcabalas de la Ciudad de México, ¿no? A cambio de una renta para la corona, ¿no? O, por ejemplo, antes de la reforma de las reformas borbónicas, la Casa de Moneda de la Ciudad de México, los cargos más importantes de la Casa de Moneda de la Ciudad de México le pertenecían a corporaciones o a privados, ¿no? O sea, se habían vendido los puestos, ¿no? El ensayador, el director de la casa, ¿no? Eran puestos que, que con las reformas borbónicas se convirtieron en funcionarios de la corona, pero que antes de eso, pues los había comprado un privado, ¿no? Entonces, esta lógica es casi la misma lógica que se va a usar para las casas de moneda, ¿no? Se usa porque es una alternativa, ¿no? Esta obra, se me olvidó decirlo, también dialoga con, digamos, yo no soy el primero que estudia las casas de moneda, ni tampoco soy el primero que estudia los arrendamientos, ¿no? Sería muy pretencioso, ¿no? Hay un grupo de investigación muy importante, fue el grupo de investigación de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ¿no? Y ellos, como grupo de investigación que han analizado mucho este tema, dicen en algún momento que el arrendamiento de las casas de moneda son el reflejo del callejón sin salida en el que se encontraba el gobierno mexicano en el siglo XIX. Entonces, bueno, yo dialogando con esa historiografía, lo que les digo es, bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es un callejón sin salida, el gobierno mexicano estaba en un callejón sin salida, pero lo que yo creo, y con la propuesta de investigación, con la documentación, ¿no? Con este elemento de la gestión política de la moneda, lo que yo trato de mostrarles es que los arrendamientos fueron la salida al callejón, ¿no? O sea, si el gobierno mexicano logró salir un poquito del callejón, encontrar un huequito ¿no? Para salir del callejón, pues la salida fue el arrendamiento, ¿no? ¿Que eran desventajosos? Sí, ¿no? ¿Que eran leoninos? Sí, ¿no? Eh, pero que fueron una salida porque mantuvieron al gobierno a flote, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo demuestro en la obra. Y ahí está, ahí aparecen los datos y en qué usaban los recursos, ¿no? En fin. ¿En qué momento desaparecen digamos, si tú te pones a pensar, estos contratistas, ¿no? Pues en gran medida son prestamistas, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿En qué momento el gobierno mexicano va a poder rescindir los contratos? Bueno, hasta 1895, ¿no? Cuando las condiciones ya cambiaron en México, ¿no? Cambiaron muchas condiciones. Y un punto importante en el cambio de condiciones es que para 1895 ya existe un sistema bancario en México, eh, no tan desarrollado, no tan pujante, ¿no? Pero ya hay bancos, ¿no? Entonces, cuando el gobierno decide rescindir los contratos, tiene que pagar indemnizaciones a los contratistas. ¿Cómo le hace para pagar las indemnizaciones? Recibe un préstamo del Banco Nacional de México, del Banamex, ¿no? Entonces, pues ya cambió, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Sí, o sea, regresando a tu pregunta, ¿no? Sí tiene que ver con toda es una historia de larga duración, ¿no? De estos personajes que son comerciantes del siglo XVIII, ¿no? Estas redes que son muy importantes, que le prestan a la corona, ¿no? Que se van reconfigurando y que en el 19, pues, algunos se van a meter como arrendatarios de las casas de moneda, ¿no? Yo hablo en plural, pero a los arrendatarios los podemos contar con la palma de la mano, ¿no? Son pocos, ¿no? Son pocos. Eso también habla un poco de que son élites, ¿no? Este, entonces, bueno, por ahí va. Alejandro, gracias. Bueno, gracias, No, Omar. gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta en Facebook que te puso Valentina. A ver, déjate la leo. Dice, hola Omar,
¿Y tú consideras que la historia política que se realiza sobre el federalismo radical zacatecano en este periodo que planteas debe complementarse con estas ideas fiscales que los mismos actores políticos locales refieren en sus discursos? Me da la impresión de que la historiografía política zacatecana actual se concentra en resaltar el papel del ultrafederalismo político de sus personajes, sin relacionarlo para nada con el talante fiscal. Sí, sí, estoy de acuerdo con Valentina. Digo, yo tengo una querida colega de Zacatecas, Elba Martínez, ¿no? Que trabaja en la Casa Moneda de Zacatecas y hace historia económica allá en la Universidad de la Autónoma de Zacatecas. Y ella ha trabajado este tema, ¿no? De Zacatecas, el federalismo, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Fíjate, ¿por qué? ¿No? Porque, por ejemplo, lo que yo muestro para el caso de Zacatecas es que si bien hubo un radicalismo, ¿no? Y que en gran medida ese radicalismo por la defensa del federalismo, sobre todo en el 36, ¿no? Cuando llega la fórmula de gobierno centralista, ¿no? Y se oponen, ¿no? Y hay toda una defensa, al final acaban negociando, ¿no? Acaban negociando, porque fíjate, hay un punto clave. La historiografía, eh, esta historiografía ¿cómo le llamó Valentina? Local, ¿no? Pues estatal, ¿no? Que digamos que ensalza, ¿no? Que ensalza pues este posicionamiento radical de los zacatecanos. Esa historiografía dice, ¿no? Que, que hay dos elementos que, que dan cuenta de la derrota de Zacatecas a esa oposición, ¿no? En contra del centralismo. La primera es, pues, la decisión de Aguascalientes, ¿no? O sea, que Aguascalientes dejó de ser parte de Zacatecas. Y la otra es que perdió la Casa de Moneda de Zacatecas, ¿no? Pero lo que yo muestro con este libro son datos, son acuerdos de cómo las élites zacatecanas fueron capaces de negociar con el gobierno central para establecer acuerdos y no perder del todo la Casa de Moneda, ¿no? En el 36, ¿qué fue lo que pasó cuando llega el centralismo? Bueno, hay un decreto de centralización de rentas, ¿no? Que a grandes rasgos lo que va a decir es, pues, todas las rentas que cobraban los estados y que van a cobrar los departamentos, pues son del gobierno central, ¿no? Entonces tienen que reportarnos todos sus ingresos, entre ellos los ingresos de la Casa de Moneda. Pero ¿qué va a pasar con la Casa de Moneda? Bueno, lo que va a pasar es que el gobierno nacional va a acordar con el gobierno departamental, ¿no? Que de todo lo que obtenga, del total de los recursos que obtenga la Casa de Moneda de Zacatecas, ¿no? La mitad, la mitad se las queda el departamento y la otra mitad se remite a la tesorería central, ¿no? Entonces hay una negociación. Eso que pasó en Zacatecas en el 36, hoy día en el Pacto Federal se le llama contribución, ¿no? Es la contribución, ¿no? Las contribuciones que hace el gobierno. O sea, el gobierno, esa es historia del siglo XX, ¿no? La centralización de los ingresos y luego la redistribución a partir de participaciones, ¿no? Que Samuel está muy enojado porque dice que los del norte trabajan, los del centro administran y los del sur descansan, ¿no? Bueno, el Pacto Federal es en gran medida el responsable de esa perspectiva de Samuel, ¿no? Ese pacto es del 20, pero los indicios de ese pacto vienen desde el 36 con Zacatecas. O sea, los zacatecanos tuvieron que negociar, ¿no? ¿Cómo, cómo- y lo que muestra este libro, o la contribución de este libro en esa discusión que plantea Valentina, es pues que a final de cuentas dijeron, está bien, ¿no? Sí defendemos el federalismo, eh, ya perdimos, ¿no? Pero pues déjanos la mitad de los recursos. Al gobierno nacional también no le queda de otra, dice, va, te quedas con la mitad de los recursos. Entonces, pues hay una negociación. Yo por eso todo el tiempo hablo en esta obra de cómo los contratos y los acuerdos hablan de negociaciones, ¿no? O sea, hay negociaciones, ¿no? La gestión política va también de eso, ¿no? De la capacidad de negociación que se va a dar en torno a la moneda y el tema fiscal, ¿no? Bueno, no sé si le respondí a Valentina, pero por ahí va un poco. Yo creo que de eso contribuye a la discusión, Valentina, ¿no?
Porque yo también me lo encontré mucho cuando estudié Zacatecas para ese capítulo, que todo el mundo hablaba del heroísmo zacatecano, ¿no? Y ya después en los documentos te das cuenta de que, pues sí, ¿no? O sea, en el discurso son muy atrabancados, pero a la hora de negociar dicen, pues, es mejor tener la mitad que no tener nada, ¿no? Este, bueno, por ahí va, creo. No sé si le respondí. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Omar. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien más? Pedro. Gracias. Bueno, Omar, antes que otra cosa, felicitarte por no solo el esfuerzo de la investigación, sino haberlo llevado a buen puerto ya con el formato del libro. Me parece que planteas cosas muy interesantes, no solo en términos de digamos, de tu objeto como tal de estudio, sino esto que suele ser, digamos, quizá uno de los sellos de nuestra disciplina, que es qué hacemos con los anacronismos, cómo los evitamos, cómo los controlamos, ¿no? Me parece que es algo digamos, desde la historia económica se puede plantear no solo para la historia, sino también para la economía. Dios, esa parte de discusión me parece muy valiosa. Yo más bien te iba a hacer una pregunta que parte de cierta ignorancia de mi parte y parte también de un curso que me tocó dar este semestre por acá, que es una historia del Pacífico en clave de larga duración, que pues, es un intento básicamente de historiar este espacio desde Magallanes hasta ayer, ¿no? Obviamente, digamos, siempre termina siendo insuficiente, ¿no? Imposible una empresa, digamos, para un semestre de ese tipo. Pero tiene que ver con, digamos, en parte tenía una duda sobre qué tanto persisten elementos, digamos, de las reglas y las instituciones del antiguo régimen en este siglo XIX, y es una respuesta que ya adelantaste. Pero mi pregunta y mi duda tiene que ver más con la persistencia de ciertos contextos globales en el siglo XIX. Creo que ahorita ya es un lugar común plantear que la minería de plata en Nueva España, pero también en el virreinato del Perú, tienen que ver con un actor global como lo es China, ¿no? Y cómo China tiene un cambio de política monetaria en el siglo XVI, en el cual pues deja de utilizarse papel moneda, se empieza a utilizar moneda de plata, y resulta que quien mejor acuña monedas de plata es el Imperio Español, ¿no? Entonces, digamos, mucha de esta globalización temprana de la que hablaría Hausberger tiene que ver con el lugar que tiene China, digamos, y con cómo el Imperio Español, digamos, termina jugando este lugar central. Sin embargo, lo que vemos es de que por un lado China entra en declive durante el siglo XIX, pero también que la moneda, digamos, acuñada, digamos, ya no en el Imperio Español, sino en México o en América del Sur, pero sobre todo en México, sigue siendo importante dentro de este mercado mundial. Entonces, pero digamos, ahí se me termina de escapar un poco qué está pasando en este mundo conectado específicamente con la plata y con las monedas de plata. Es decir, estas casas de la moneda están acuñando únicamente para el mercado nacional o están acuñando también para un mercado a nivel global. Y digo, hace poco me tocaba hablar con Andrés Reséndez, ¿no? Que está estudiando ahorita el Pacífico también en clave de historia global y demás. Y me comentaba, bueno, qué tenía que ver, digamos, este mercado que se comunicaba además a través del Pacífico con pequeñas comunidades mineras productoras de plata en la Nueva España, y qué tenía que ver esto con los campesinos chinos que pagaban su moneda, digamos, su tributo, perdón, en monedas de plata. Entonces mi pregunta es, bueno, en este siglo XIX, Dios, quizá no tiene que ver tanto con el libro, pero ¿qué está cambiando a nivel mundial y en qué escenario global se encuentran estas instituciones mexicanas que por un lado persisten en tradiciones y en instituciones de antiguo régimen, y digamos en lo que quizá ya incluso los econometristas más duros reconocen que en la segunda mitad del siglo XIX ya se forma una globalización más parecida a lo que hoy entendemos por esa palabra? Gracias, 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 gracias. Pedro, sí, tiene mucho que ver y sí está en el libro, ¿eh? Hay algunas partes que están en el libro de lo que tú estás planteando. No con tanta profundidad, pero sí se hace cierta reflexión. Y de hecho son temas que a mí también me han interesado en otros trabajos. Por ejemplo, hace no mucho, en el 2020 creo que fue, salió un artículo que hice con la doctora María Eugenia Romero Ibarra sobre la exportación de plata por la costa occidental mexicana, ¿no? Y
Y bueno, sí tiene mucho que ver. A ver, para empezar, eh, desde la época novohispana está prohibido sacar la moneda sin acuñar, ¿no? Se tiene que acuñar. O sea, es un delito sacarla en pasta. Y eso tiene una explicación fiscal también, ¿no? O sea, obligaban a los productores a llevar la plata a la casa de moneda para que pagaran todos los impuestos de amonedación, ¿no? Y entonces solamente podía salir acuñada. Y luego en los contratos de arrendamiento hay cláusulas que dicen eso, ¿no? O sea, está prohibido, el gobierno mexicano se compromete, ¿no? A prohibir la salida de plata en pasta. ¿Para qué? Pues para que sea negocio para los que arrendan las casas, ¿no? Garantizan que los flujos de plata vayan a las casas, ¿no? Entonces, esas cláusulas se mantienen en los contratos de arrendamiento del 19 y eso es el negocio de los arrendatarios. Ahora, eso crea muchos problemas, ¿no? Porque, pues, cuando te prohíben algo, pues buscas cómo evadirlo, ¿no? Y lo que va a haber es un montón de salida de plata por contrabando y el mejor lugar para sacar plata en contrabando es el Pacífico, ¿no? Va a salir mucha plata de contrabando por la costa del Pacífico y sobre todo por Mazatlán, ¿no? Es digamos como el gran puerto, ¿no? Del Pacífico durante el 19 y va a salir mucha plata por ahí. Entonces el gobierno tiene consciente eso, ¿no? Está consciente de que la plata se está yendo de contrabando sobre todo por una razón, digamos, la estructura productiva de las minas de la Sierra Madre Occidental no son las grandes vetas como las zacatecanas o las guanajuatenses, ¿no? Son vetas medianas, pequeñas, que tienen que explotarse a una escala menor. Entonces hay un montón de productores sobre la cordillera, sobre la Sierra Madre Occidental, ¿no? Y entonces, pues, toda esa plata baja, ¿no? Hacia Mazatlán, ¿no? Y sale por ahí mucha plata. No, bueno, yo digo Mazatlán, pero evidentemente por la zona, ¿no? Del Pacífico y zonas aledañas a Mazatlán. Por ahí se va mucha plata, ¿no? Una de las zonas más importantes donde está saliendo plata de contrabando, que se produce plata, es la zona esta donde está el Chapo, ¿no? Ahí va a haber muchas, ¿no? Y los caminos del contrabando son casi los mismos. La doctora Romero Ibarra es de esa zona y entonces ella digamos que se metió en tratar de explicar eso, ¿no? Esos caminos de contrabando. Se va la plata sin acuñar, está prohibido, ¿no? ¿Quiénes son los principales contrabandistas? Los propios comerciantes, ¿no? Sacan plata legal e ilegalmente, ¿no? ¿Y quiénes son estos? Pues son principalmente comerciantes británicos, ¿no? Quieren la plata, o sea, están muy preocupados, o están, digamos, uno de sus objetivos es controlar los flujos de plata mexicana para comerciar con China y la India, ¿no? O sea, ese es el objetivo, o ahí es donde se circunscribe, digamos, esa conexión con lo global, ¿no? O sea, es principalmente, digamos, agentes del Imperio Británico que quieren el control de la plata mexicana. Por eso también se esmeran mucho en arrendar las casas, ¿no? O sea, el principal arrendatario de casas de moneda es un británico, es Stephen Mackintosh, ¿no? Entonces, controlan el flujo legal e ilegal de plata, ¿no? ¿Para qué? Para comerciar con Asia, con China, la India, ¿no? Hacer este comercio porque pues es la manera de penetrar los mercados con la plata, ¿no? Es la manera. Y además, el cuño mexicano garantiza que es buena plata, ¿no? O sea, los chinos conocen muy bien la plata acuñada con el sello nacional, ¿no? El grueso de la plata que se produce en México sale de México, ¿no? No, se queda muy poca plata circulando al interior del país, ¿no? Diría el doctor Antonio Ibarra, es poca plata, pero es buena plata, dice él, ¿no? Él tiene una discusión ahí con Ruggiero Romano, que lleva años de esa discusión, ¿no? Dice Ruggiero Romano, no es que había una sangría y entonces había pseudomonedas en México, ¿no? Los tlacos y los pilones, ¿no? Entonces estas monedas de la tierra. Y entonces Antonio Ibarra dice, bueno, pues sí, pero no solamente había esas monedas, ¿no? Había moneda de plata, poca, pero había, ¿no? Esa es una discusión que también podría llevarnos otra sesión, ¿no? Pero el grueso de la plata mexicana
de manera legal e ilegal, se va al mundo, sale, ¿no? La plata está funcionando como una especie de lubricante del comercio, ¿no? En todo el mundo, siglo XIX. Fíjate, ya con esto cierro. En 1846, el gobierno mexicano va a abrir una casa de moneda en Culiacán, ¿no? Y la va a arrendar. ¿Quién la arrenda? Macintosh, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de abrir esa casa de moneda? En teoría, que toda esa plata que salía de contrabando, atajarla en Culiacán, ¿no? Y que los mineros de la Sierra Madre Occidental pues llevaran la plata a Culiacán y pues que ya no lo hicieran de manera ilegal, ¿no? Bueno, no se logró del todo, ¿no? Que siguió saliendo plata, hay un montón de testimonios, ¿no? El doctor Vázquez tiene un artículo sobre eso, ahorita que me acuerdo, ¿no? Porque además se va a conectar con pues la fiebre del oro, ¿no? Del 49 allá en California, ¿no? Eso va a impulsar también la salida de plata por el Pacífico. Entonces, eh, por ahí va un poco, Pedro, ¿no? Sí se conecta con, con... Invítame a tu curso a hablar de la Casa Moneda de Culiacán, ¿no? Para el próximo año. Y así aprendo yo también de cosas. Y además leímos el texto de David, ya casi para cerrar el curso. Entonces sí, de eso hablamos. Bueno, gracias, Pedro. Muchas gracias. Ale Martínez, te cedo la palabra. Ay. Hola a todos, ¿sí me escucho? Ok. Sí. Primero agradecerte por presentarnos tu libro, que la verdad es que es muy interesante. Honestamente, yo no conozco, bueno, no me especializo en los temas de historia económica y me pareció muy interesante tu libro y todo lo que aportas. Y para mí todo lo que dijiste, yo te creo. Tengo algunas preguntas. Bueno, Una, son léelo. curiosidades. Son curiosidades como persona que nos conoce de estos temas. El primero tiene que ver más con las fuentes que utilizaste. Tú mencionaste que uno de ellos, los principales, fueron los contratos, y me gustaría que nos dijeras un poquito dónde las encontraste, o sea, en qué archivos o qué repositorios, porque en la introducción me parece que no lo mencionas y me surgió la duda, ¿no? Porque pues como no conozco, me parece que para quienes estén interesados que tengan como una guía, ¿no? Hacia dónde llegar. Otra de las preguntas es, ¿qué representaba para la época tener una casa de moneda? Y la segunda, que ya habías comentado un poquito, eh, ¿por qué es importante trabajar estos temas hoy en día? Y con esto, pues, de cierta manera, que tú incentives a estudiantes, ya sea de licenciatura, de posgrado, para seguir estudiando estos temas. Gracias. Gracias, Alejandra. Son las preguntas que uno quiere recibir como autor, ¿no? Porque, pues sí, o sea, bueno, la primera de las fuentes, casi todos los contratos los encontré, o bueno, al menos los que yo usé para la investigación, ¿no? Porque eh, que van del 25 al 40 al 57, la gran mayoría están en el Archivo General de la Nación, ¿no? Cuando cito alguna cláusula de algún contrato, están ahí, ¿no? Sobre todo, hay un expediente, que no me acuerdo del número de expediente, ¿no? Pero es del Fondo Hacienda Pública Archivo Central. Ahí encontré muchos de los contratos. En el archivo, en el fondo documental, se llama así, Hacienda Pública Casas de Moneda, así se llama el fondo. Porque las casas de moneda dependían, o la regulación de las casas dependía de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y hay una memoria que publicó en 1849 el que en ese entonces era secretario de Hacienda, Bonifacio Gutiérrez, que se llama así, Memoria de las Casas de Moneda, donde Bonifacio Gutiérrez compila algunos de los contratos, ¿no? Esa memoria, yo la tengo en versión PDF, ¿no? Y bueno, yo la pude bajar digitalizada de un acervo que tiene la Universidad de Texas, ¿no? En Austin, ¿no? Ahí está esa.
es un documento importante, creo yo, porque vienen ahí muchos de los contratos, hasta 1849, ¿no? Y los demás en el archivo, ¿no? En el archivo. Yo tengo planeado como un subproducto, una vez lo haré, porque, se me olvidó decirlo, bueno, el libro también se circunscribe a un proyecto que tenemos aquí en la UNAM, un proyecto institucional, donde participamos muchos colegas, Antonio Ibarra, Mario Contreras, Isabela Bella son los coordinadores, y un subproducto, digámoslo así, de esta investigación es hacer una compilación de los contratos, ¿no? Yo tengo varios contratos y mi idea es compilarlos, hacer una especie de estudio introductorio y ofrecerlos como una fuente, ¿no? Para quien se interese. Bueno, cuando logre eso, que no sé cuándo sea, sinceramente, Alejandra, ¿no? Pues estará ahí, ¿no? Pero el grueso están ubicados en esas fuentes. La otra es ¿qué representaba tener una casa de moneda en esta época? Pues era en gran medida, pues tener el control de una de las principales mercancías del mundo, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? O sea, tener el control de la mercancía universal, digámoslo así, ¿no? O sea, la mercancía universalmente aceptada, porque además era el peso mexicano, ¿no? Abría puertas del comercio. Entonces, tener el control de esa acuñación significaba también tener el control de uno de los flujos de mercancía, de la mercancía dinero, le llamamos en economía, ¿no? La mercancía dinero más importante, que es la moneda de plata mexicana. Y pues por eso los principales arrendatarios son estos cónsules británicos que hacen diplomacia económica, ¿no? Eso es lo que representa. ¿Y cuál es el interés, ¿no? Mira, eh, aquí tiene que ver mucho con, o desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con discusiones que se han entablado en los últimos años en torno a qué tanta coparticipación debe haber entre lo público y lo privado, ¿no? El papel del Estado, ¿no? El papel de cómo el Estado cede ciertas potestades y cómo la recupera, ¿no? Que es una discusión que tenemos los economistas, los politólogos, ¿no? Los historiadores también, ¿no? ¿Cuál es el peso del Estado, ¿no? Mira, fíjate, yo cuando estaba haciendo esta investigación, aquí en la Ciudad de México se estaba construyendo un tramo del segundo piso del periférico. ¿M? El tramo que conecta la carretera que va de Cuernavaca, la carretera México-Cuernavaca a San Jerónimo, ¿no? Es un tramo largo del segundo piso del periférico. ¿Cómo se construyó ese segundo piso? Con una modalidad que se llama coparticipación público-privada, ¿no? ¿En qué consiste eso? Pues que está el grupo Carso, ICA, ¿no? Estas grandes constructoras que dicen, bueno, yo construyo el segundo piso, ¿no? Pero el gobierno dice, bueno, pero pues es infraestructura que tendría que proveer el gobierno, ¿no? Sí, pero no te alcanza para hacer el segundo piso, ¿no? Bueno, hazlo tú, explotas, usufructúas, ¿no? Sería la palabra, ¿no? Durante 30 años, el segundo piso, porque si tú te quieres subir a esa parte del segundo piso tienes que pagar, ¿no? Entonces, todos los recursos que se generen durante 30 años son para las constructoras. Cuando finalicen los 30 años, se supone que el segundo piso va a pasar al control del gobierno, el que sea que esté en ese momento, ¿no? A lo mejor en ese momento sí llega Taboada, ¿no? En 30 años, ¿no? O no lo sabemos, ¿no? Pero digamos, en 30 años, el gobierno que esté, ¿no? Es el que va a controlar. Y ese gobierno decidirá si mantiene esa estructura o no. Bueno, en las casas de moneda los contratos eran similares, ¿no? Es decir, el gobierno decía, bueno, explotas la casa 10 años, ¿no? Pero a veces antes de que se cumplieran los 10 años, el gobierno tenía que prorrogar el contrato porque necesitaba recursos, ¿no? Bueno, las condiciones ahora no son tan complicadas, pero ahí hay un debate, ¿sabes? Un debate que tenemos desde la perspectiva económica, ¿no? Desde la perspectiva también política, ¿no? O sea, ¿qué tanta participación debe haber de lo privado en tareas que uno supondría las tiene que hacer el sector público, ¿no? Hay otra discusión que a lo mejor no es la que más profundizo yo, pero que yo creo que hay vetas ahí que le interesarían mucho a los colegas historiadores. Tiene que ver con la historia de la corrupción, ¿no?
cómo se dan estos contratos, ¿no? De quiénes son, los nombres, los grupos, este, quién cabildea con quién para que se le dé el contrato o no, ¿no? Tiene que ver también con eso. ¿Nos interesa en la actualidad? Pues sí, ¿no? Ahí están todos los señalamientos de todos los gobiernos, ¿no? De cómo es, por ejemplo, una de las grandes discusiones ha sido las asignaciones directas, ¿no? Sin licitación. ¿Cuáles son los criterios? En fin, ahí hay una discusión que uno podría voltear a ver a la gestión política de la MONE y decir, ah, bueno, o sea, no es la primera vez que pasa algo así, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo, maniobraron ese contexto, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer hoy día nosotros frente a eso? Eso creo que de eso va la historia, ¿no? Un poco. Digo, aquí hay historiadores profesionales, yo soy un aprendiz, ¿no? Pero un poco a mí la historia, y la historia económica, que es lo que yo hago, en una facultad de economía, que es donde yo trabajo, digamos, me parece que para eso debe ser, ¿no? Para pensar el presente, ¿no? Y todos esos grandes retos que muchos de los economistas que estamos formando se van a enfrentar, ¿no? Bueno, gracias, Alejandra. Gracias, Omar. No sé si hay más preguntas o comentarios o dudas. Yo nada más, muy brevemente, quisiera preguntarte si, porque acá pues tratamos mucho con la cuestión de la frontera del norte mexicano, ¿no? Y con el suroeste de los Estados Unidos. Y por ahí en el último curso que impartí acá en la facultad, en la maestría, que aquí están varios de los maestrantes presentes, se mencionaba acerca de esta cuestión del cobre de 1835-36. Se mencionaba en una de las lecturas que cuando se comienza a acuñar cobre acá en México, la plata se va a los Estados Unidos, ¿no? Poca gente quiere pagar con plata y que se te devuelva el cambio en cobre, ¿no? Entonces la plata se va a los Estados Unidos, luego Andrew Jackson veta al segundo banco de los Estados Unidos, luego viene una corrida bancaria en los propios Estados Unidos, en el 36, y el autor que leímos decía que gran cantidad de la plata que estaba en los Estados Unidos termina regresándose a México porque se termina la acuñación de cobre. Santana decide terminar con la acuñación de cobre en unos meses o en un año, no sé cuánto era. No sé si puedes comentar un poco al respecto y si crees que esto que planteaba este autor, que se apellida Billington, terminaría repercutiendo y terminaría siendo una más de las conexiones de las que planteaba Pedro, ¿no? De cómo las decisiones de la gestión política de la moneda en México terminan influyendo no nada más en México, terminan influyendo Sí. a nivel global. No, o sea, bueno, a ver, el libro no profundiza en eso, ¿no? En las implicaciones globales, ¿no? En ese sentido es muy, dirías tú, provinciano mi libro, ¿no? Pero, pero sí hay algunas cuestiones que nos podrían llevar a ese tipo de temas, ¿no? Lo que pregunta Pedro, y ya en términos más particulares, pues la relación con Estados Unidos, ¿no? Y la cuestión fronteriza, ¿no? Fíjate, este episodio del cobre es muy importante no solamente porque está en el contexto de la guerra con Texas, ¿no? O sea, es un mecanismo en gran medida fiscal para financiar los gastos. A los soldados se les está pagando con cobre, ¿no? Ya después viene la problemática, ¿no? Que ya más o menos les expliqué. Eh, Fíjate, muchas de las... Es un momento en el que se denuncia mucho que muchos de los falsificadores que están metiendo moneda ilegal, ¿no? Lo están haciendo con maquinaria que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con la propia producción de esta moneda, ¿no? De la falsificada, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, o sea, habría que analizar con más calma, ¿no? O con más tiento, ¿no?
la relación de esta moneda de plata en la zona fronteriza. Hace poco, fíjate, yo no he leído la tesis de un colega que es Manuel Bautista, ahorita me acabo de acordar, que defendió una tesis en la Universidad de Columbia, que es una tesis que habla sobre la circulación de los pesos mexicanos en la zona de Nueva Orleans, ¿no? Que es, digamos, en ese momento uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y es una zona, pues, ¿cómo le llaman? La garganta, ¿no? Casi, casi de comercio, ¿no? En esa zona de Estados Unidos. Y habla del peso y papel que tiene la moneda mexicana, la de plata, ¿no? Para dinamizar todo el comercio que se está dando a través de Nueva Orleans en el siglo XIX, ¿no? Y lo que él hace es recuperar las cotizaciones en los periódicos, ¿no? Y dar cuenta de la dinámica. Habría que invitarlo al seminario ahorita que, no, ya lo dije públicamente, ¿no? Ya lo dije públicamente, pero podemos contactar a Manuel, ¿no? Si nos escucha, ¿no? En algún lado del mundo. Él estudió aquí en la facultad, ¿no? Y es egresado de la facultad. Y él habla de eso, ¿no? Del papel que tiene el peso mexicano, al menos en esa zona de Estados Unidos, ¿no? Cómo se mueve y qué peso tiene. O sea, el peso mexicano va a ser una moneda de curso legal, ¿no? En Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Se le llamaba que el Spanish dollar, ¿no? Todo eso lo habla Marichal, ¿no? En este artículo que tiene sobre el peso mexicano como commodity. Y sí va a ser muy importante. Yo no lo tengo con mucha claridad, ¿no? La verdad. Pero sé de investigaciones como esta de Manuel, ¿no? De Manuel Bautista, que lo han estudiado. Sí es un tema que se ha analizado y como tú lo recuperas de este autor, bueno, una investigación ya más enfocada al peso del peso, ¿no? Es esta de Manuel Bautista. Ahora, fíjate, hacia finales del siglo XIX, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? La famosa elección McKinley-Bryan, ¿no? ¿Esa de qué año es? Como de 96. 1896, ¿ah? Del 96, pues es una elección crucial, ¿no? Porque Bryan llega con una plataforma platista, ¿no? Y es un tanto, pues, digamos, toda la plataforma política está basada en recuperar el bimetallismo y recuperar a la plata como moneda, ¿no? Y, digamos, tiene una fuerza, pues, importante, Bryan, ¿no? Pues, entre los mineros y entre los agricultores, ¿no? Tener una moneda más flexible que permitiera que les beneficiara en los precios, sobre todo los precios agrícolas, en fin, ¿no? Esa discusión no voy a meter tanto, pero el gobierno mexicano está muy atento a lo que está pasando con esa elección, porque en gran medida de esa elección dependía si México entraba o no al patrón oro, ¿no? O sea, si dejaba el bimetalismo o no, ¿no? Porque si hubiera ganado Bryan o si hubiera ganado Xochitl, si hubiera ganado Bryan, ¿no? Si hubiera ganado Bryan, pues seguramente México hubiera pensado más y con otros términos cambiar al patrón oro, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no? Bilateral creo yo, un elemento que hace falta que analicemos con más tiento desde la historia monetaria. Y eso, digamos, es un apunte para los colegas que estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Como que nos hemos metido mucho en la discusión nacional, local, ¿no? Y hemos dejado de lado, pues, esas repercusiones, sobre todo con Estados Unidos y la cuestión fronteriza, ¿no? Que me parece que es clave. No lo hemos analizado con detenimiento, ¿no? Pero por supuesto que hay un peso, ¿no? Todavía hoy día, ¿no? Pues hay ciertas pues, toda esta franja, ¿no? Por ahí por donde anda Pedro, ¿no? Donde, pues las lógicas cambian, ¿no? Cambian las lógicas del intercambio, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que es un pendiente que tenemos que analizar, David. Sería bueno meterlo dentro de la agenda para presentarlo después en el seminario también, ¿no? Sí, sí, no, qué buenos apuntes has hecho ahorita, digo, durante toda la intervención, pero al final, claro que sí. Creo que son puntos que debemos de tomar en cuenta. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios aquí con los presentes.
Si no, pues le agradecemos a Omar y lo felicitamos por este libro. Si, cuando tengan oportunidad, tanto los presentes como quienes nos estén viendo en las redes sociales, pues cómprenlo y léanlo utilícenlo también en sus cursos, los que nos vean por ahí en las tardes. Esta es la sesión número 30 y ¿qué, Alisa? 31, 30 del seminario. Y también, pues lo que les quería decir es que las sesiones están en YouTube, ¿no? Es en YouTube y en la página de Facebook de la especialización en historia económica. ¿En qué número vamos, Alisa? Sí, creo que es la 31. El 31, muy bien. Y bueno, Omar, pues muchas felicidades. La verdad es que es un trabajo que sí tenemos que consultar y tenemos que ver de manera más detenida. Y bueno, les agradecemos a los presentes, a las y los presentes y a quienes nos siguieron en las redes sociales. Y con esto concluimos la primera mitad del 2024, las sesiones de la primera mitad del 2024. Para la segunda mitad, pues ya les estaremos avisando en el calendario a quienes contactamos y quienes estarán presentando. Así que estén atentos por ahí a la publicidad electrónica, que un poco también la vamos a tratar de hacerla con mayor tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta sesión que ha tratado con temas importantes, pues la dejamos la difusión electrónica al final. Omar no necesita difusión, es una persona bastante modesta y no le importan esas cosas, pero creo que en beneficio de los temas que tratamos acá y de las discusiones, que muchas de ellas, como vemos, valen mucho la pena, pues tendremos que hacerlo con un poco más de tiempo. Así que estén atentos a la difusión electrónica a la publicidad electrónica, y por ahí nos estaremos encontrando en agosto o septiembre, ¿no? Dependiendo de cómo venga la carga de trabajo al iniciar el semestre entrante. Pues que tengan buena tarde todos y todas, y con esto terminamos la sesión en las redes. Gracias.